médica. Hoy nos acompaña en cabina la licenciada Sabrina Acosta. Estamos hablando sobre la familia, los conflictos que surgen y sobre todo cómo manejarlos, cómo resolverlos en estas fechas en donde las reuniones familiares son protagonistas. Doctora, y usted mencionaba algunos aspectos en este primer bloque que desarrollábamos del programa. Hablaba de la importancia de que un individuo crezca con ambas figuras paternas dentro del hogar y hablaba de la importancia de que cada papá pueda cumplir con el rol que por naturaleza le ha sido dado, pero sabemos que como sociedad estamos como en vía contraria. Totalmente. Cada día hay más familias monoparentales, cada día hay madres asumiendo el rol que le corresponde a papá dentro del hogar y lógicamente esto distorsiona el tema de la crianza, la formación correcta de los individuos en la sociedad. ¿Cómo mejorar eso? Bueno, fíjate, las ausencias de una de las figuras en el crecimiento de una persona se van a evidenciar a futuro, sobre todo en la vida emocional y en las conductas, en las respuestas que tiene y que da ante diversas situaciones, en los impulsos que maneja. Sin embargo, todo ser humano es responsable de su salud. Y cuando hablamos del término salud, somos amplios. Salud emocional, salud mental, no solamente la salud física, que es lo que por educación es lo primero que se atiende. Sin embargo, aunque una persona no haya crecido con una de esas dos figuras, esta persona no está condenada a no ser funcional, a no mejorar, a no invertir en su bienestar. Las personas adultas que de alguna manera se dan cuenta o que sus vinculaciones con otros cada día le afloran sus carencias, sus necesidades, pues entonces tienes la responsabilidad de invertir tiempo en sí y de empezar a sanar las heridas del pasado, las carencias afectivas, los vacíos emocionales, todas las situaciones que han arrastrado por no tener una figura correcta que les apoye en su crecimiento. No tener la figura de mamá y papá. En una área de tu vida adulta eso se va a reflejar y es responsabilidad tuya atenderlo. Entonces ahí hay un elemento bastante interesante, sobre todo, Kelvin, que si, por ejemplo, nosotros tenemos el hecho de que la realidad nuestra es que la mujer se va con un hombre o se casa, pero al poco tiempo, eso, y de hecho está estudiado la cantidad de separaciones que hay en nuestra sociedad. Yo no me recuerdo del dato, pero aquí hay un alto índice de separación, no ni siquiera de divorcio, que también es mucho, sí, de separación, porque el que no se casó no se puede divorciar, pero sí se separan, ¿no? Sí se separan y eso traduce que esa relación que tuvo muchacho, que tuvo hijo, de hecho yo escribí un artículo sobre el tema de el que se divorcia de la mujer y de los hijos. Sí, sí. Muy común. ¿Verdad? Que es bastante interesante eso. Ojalá que ustedes lo puedan leer. El asunto es que tenemos un alto índice, Sabrina, de gente que creció totalmente solo, sí, o creció con papá, o creció con mamá, o creció con la abuela, o creció con un tío. Claro. Y ese muchacho, esa muchacha creció, porque no se puede quedar chiquito. Y se desarrolló, y luego cuando crece se encuentra que hay una serie de situaciones, de arrastres, claro, que choca y claro, topetea. Entonces, ¿es responsabilidad de echarle la culpa al pasado o de asumir el presente? Entender qué pasó en el pasado solo te sirve, si lo usas de manera correcta, para poder trabajar mejor tu situación. La responsabilidad es tuya, porque ¿dónde cae en el pasado? Lo que pasó en la historia, podemos ir ayer para encontrar cómo estar mejor hoy. Es la única para manera. resolver. Físicamente no podemos. Físicamente no podemos imposible. Ir. Entonces, la máquina del tiempo no para existe nada, todavía. para nada. Entonces es responsabilidad nuestra. Yo misma crecí sin un padre. Existen en muchas de las familias el padre físicamente ausente, pero también existen padres físicamente presentes y emocionalmente ausentes, que el daño es peor cuando ese es el caso. Sin embargo, eso no te, como decía, eso no te condena a ser una peor persona si tú eres responsable de sanar y de invertir en ti, sin arrastrar temas de qué pasó con ese individuo, porque igual
Cuando las personas se dan cuenta, cuando las personas crecen con un abandono, sea físico o emocional, cuando las personas crecen en el conflicto y sencillamente arrastran o cargan con ese pasado, el único que se está perjudicando eres tú. El único que te está haciendo daño eres tú. O sea, perdonar la historia de la que tú vienes, el paso 1 para tú ser una persona sana y funcional. Porque al final arrastrarla no te sirve para nada. El que odia, ¿quién se afecta? ¿El odiado o el que odia? El que odia. El que odia es un prisionero de su propia cárcel. El que perdona es alguien que decidió liberar a un prisionero y se dio cuenta que el prisionero era uno mismo. Pero Isidro me cae tan mal y yo quisiera meterle el pie y qué sé yo qué. Entonces yo no puedo hacerlo porque me van a meter preso. Totalmente. Pero sucede que entonces yo termino haciéndome daño. Claro, preso ya estás emocionalmente. Ya tu alma está presa. ¿Por qué? Porque la acción del perdón, que es una decisión, no es una emoción. Tú decides, una decisión. Totalmente, tú decides perdonar sin sentirlo, porque si esperas sentirlo no va a pasar. Dice, ya tomé esa decisión. Yo decido, entonces comienzo a tener acciones en pro del perdón que yo quiero tener, y el perdón es para mí. El perdón es un bienestar para mí. Y el perdón es el elemento fundamental de la sanidad de todo individuo, en todo tipo de relaciones y de frustraciones que haya tenido. Volviendo a la familia, hoy conversamos con la doctora Sabrina Acosta. Yo le doy el título de doctora porque ella tiene que hacer un doctorado. Tiene que hacer un doctorado, doctora. Así la es. licenciada Sabrina, psicóloga, psicóloga clínica y experta en terapia familiar y de pareja, y sobre todo en la parte infanto-juvenil. Saludar a nuestro querido amigo, miembro de este programa, el doctor Luis Ortega, psiquiatra infanto-juvenil. Gracias, Luis, por esa cena que tuvimos. Así que esperemos que se repita el año que entra. Sabrina, existen situaciones en la familia donde ya hemos visto los roles que tiene el papá y que tiene la madre. Que tiene la madre y que tiene el padre. Los hijos, ¿qué papel juegan en el escenario de la familia? Bueno, los hijos, que son la herencia familiar, tienen inicialmente la función de obedecer. Estamos hablando de una familia estructurada y constituida. Independientemente de que vamos a ampliar, independientemente de qué esté pasando en la familia. La función primaria de los hijos es aprender que las figuras de autoridad siempre serán los padres y que les toca obedecer. No es opcional. ¿Por qué las familias están tan degradadas, tan destruidas? Porque los roles no se llevan como van, porque los padres no ejercen la autoridad de manera correcta y no se definen las funciones de los hijos. Entonces los hijos tienen que saber que existen dos figuras que son de autoridad y que bajo ese gobierno a ellos les toca vivir y responder a eso. Cuando un hijo no aprende a obedecer a las figuras de autoridad a temprana edad, en la primera infancia le va a costar toda la vida. Y en el futuro, o sea, en el tiempo, estas son las bases para criar delincuentes, para criar personas en conflicto con la ley. El hijo que no puede obedecer a los padres no va a obedecer a los maestros, no va a obedecer en otro ambiente a otra figura de autoridad y por lo tanto no va a obedecer leyes y normas. Tiene problema con las figuras de autoridad, porque eso se aprende. Por eso le decía que la formación es en el hogar. Ahí es que se aprende quiénes están arriba y qué me toca a mí. Entonces, después de la obediencia, pues los hijos vienen a ser la alegría del hogar. Los hijos tienen que aprender el compañerismo, el comportamiento entre hermanos, o sea, la práctica de compartir se aprende en casa, se le enseña a los hijos a compartir. El respeto por el hermano se aprende en casa, la empatía, la solidaridad, todas estas son funciones que deben desarrollarse en los niños y se aprenden en el seno familiar. Ya. Sabrina, Lisania Salcedo. En este punto yo quisiera que podamos establecer el punto de equilibrio, porque tenemos dos extremos en esto que señala de la función de los hijos dentro del hogar. Padres demasiado autoritarios que anulan la opinión de los hijos, los pensamientos de los hijos, y usted tiene que obedecer porque sí, porque yo dije. Y del otro lado están los padres permisivos, que el muchacho hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Cómo llegar a ese punto? Por un lado, tú tienes candela,
Y por el otro lado tú tienes mantequilla. Exacto. Sí. En ese sentido, yo siempre he dicho que la crianza, a ver si estoy en lo correcto, es el balance. Ni tensar mucho la cuerda para que no se rompa, ni flojarla mucho para que entonces no haya problemas ahí. Vamos a ver cómo lograr ese punto medio, Sabrina. La crianza positiva se traduce como un guante de hierro con textura de seda, algo así. Es como ser firme en lo que toca y ser flexible. Eso le decían, por ejemplo, la Thatcher, Margaret Thatcher, primera ministra de Inglaterra, que en la época de los 90 con Ronald Reagan jugó un papel estelar en la política del mundo. Le decían la dama de hierro, pero que tenía un guante de seda. Así es. Era una mano de hierro, pero estaba adornada con un guantecito, ¿verdad? De terciopelo, muy bonito. ¿A eso te quieres referir? Exactamente. ¿Qué pasa? Que en la crianza esos dos extremos no funcionan. Entonces, la firmeza y la aspereza no son lo mismo. ¿Qué pasa con las personas? Que hemos aprendido por cultura que ser fuerte es ser áspero y ser violento, y no es lo mismo. Ser firme es ser constante, no ser variante, y estar claro en lo que se decide. Cuando vemos padres en esos dos extremos, primero cuando dos adultos maduros no están de acuerdo, que es la mayoría de las cosas que pasan en nuestra sociedad. Papá y mamá no se ponen de acuerdo para que... Ustedes dos me tumbaron la pregunta. Bueno. La crianza es para dos adultos emocional y mentalmente maduros. O voy a decirlo de otra manera, dos personas emocional y eso mentalmente no es de que adultas. papá dijo que sí, yo voy a decir que no. Entonces, ¿qué pasa? Que tu papá dijo tal cosa. Eso también es interesante. Cuando yo hablaba de la función, sí, porque ahí realmente eso es una actitud irresponsable. ¿Cómo? Porque yo estoy creando laceraciones en la relación de papá y el hijo. Y no, que tu mamá dijo tal cosa. Y una madre... Solamente le falta decir, yo no estoy de acuerdo. Claro. Es una manera de escuderarse. Y una madre qué interesante, madura señores. y sabia, lo que va a hacer es, el tema vamos a hablarlo con papá. Exacto. Vamos a ver qué dice papá. Cuando una persona sabe, cuando en el caso de las mujeres que yo decía, ¿cuál es el rol de la mujer? Ser ayuda oportuna, ser ese soporte correcto para papá. Y puede ser que papá esté siendo áspero, no le esté haciendo bien. Pero entonces una madre que sabe su rol y es sabia, entonces se va a dirigir a ese padre de manera discreta, no lo va a desautorizar y va a amonestar, porque toda la autoridad la madre la tiene para amonestar secretamente papá, porque eso es ser ayuda, poder corregir lo que está mal, pero hacerlo en el contexto correcto para que las figuras no sean estropeadas. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando uno de los cónyuges se enfoca en estropear una de las figuras, no le está haciendo daño a la figura, le está haciendo daño a ese niño. Exacto. Que viene creciendo y viendo a ese otro en el rol incorrecto. Entonces, papá no es el malo. Ahora, papá puede que lo esté haciendo bien. Cuando nosotros podemos hacer el ejercicio mental de separar en nuestra relación a la persona de su conducta y dirigirnos a la persona para señalarle su mala conducta, nosotros estamos actuando bien. Entonces, el niño no va a hacer lo que quiera. Pero yo voy a cuidar el contexto de no dañar la figura de papá. Sin embargo, no voy a dejar de amonestar a papá, porque papá tiene que hacerlo bien. Y ahí estoy yo para ayudarlo. En lo tiene privado. que hacerlo delante del niño. Debe hacerlo privado. Es lo que decía, es la manera de cuidar la relación. Siempre hay que pensar que las relaciones con las figuras parentales, si tenemos una familia, por ejemplo, donde ambos padres están, ¿qué es lo correcto? Cuidar. Papá debe cuidar la figura de mamá delante de los hijos. Eso es ser una persona adulta y viceversa. Totalmente. Y eso implica que yo puedo no estar de acuerdo con la manera en que lo estás manejando. Pero yo voy a crear un espacio donde yo pueda decírtelo. Ahí, entonces, ese padre que es batuta y constitución, como tú dices, que quiere ser violento y hacer lo que él diga, entonces tiene que entender que debe escuchar a la persona que tiene al lado, que para eso es que la tiene al lado. Que si la persona con la que tú vives no te puede señalar lo que tú no estás haciendo bien, ¿dónde está el otro espacio donde te lo van a señalar? Es en el hogar, donde todas las cosas se dicen y se sanan y se hacen de la mejor manera. Pero todo esto que yo estoy diciendo no es lo que tenemos en la sociedad. No. Y eso evidentemente tenemos que irnos en breve, Sabrina, a una pausa. Hoy conversamos con la licenciada Sabrina Acosta, psicóloga
experta en terapia familiar, en terapia de pareja y sobre todo en esos muchachitos que van subiendo, tanto en la infancia como en la parte de la adolescencia, la terapia infanto-juvenil. Nos vamos en breves a una pausa, el tema de hoy, los conflictos familiares, y vamos a ver cómo en esta época de Navidad, que realmente eso es un tema de lisaña en la Navidad, esto es en el año entero, ¿verdad que sí? Los problemas de la Lo que familia. pasa es que en la Navidad se intensifican. afloran algunas cosas. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son esas cosas. Señor Labur, disponga usted.